Bueno, entonces, recordemos que nosotros habíamos, hasta hace un ratito, habíamos estudiado que para que haya una magnesemia normal, es decir, para que haya homeostasis en cuanto al magnesio en sangre, necesitábamos que el ingreso y el egreso de magnesio del organismo sea la misma cantidad, que dijimos que era 300 miligramos por día. ¿tá? Así que en este esquemita que van a encontrar en los libros que les dibujé yo, vamos a ver lo siguiente. Fíjense, vamos a suponer que nosotros consumimos 300 miligramos por día de magnesio. Fíjense que de esos 300 miligramos por día, que dijimos que podemos consumir con frutos secos, con palta, con banana, con mate, que eso, por ejemplo, yo vivo tomando mate, tomo tereré, ¿tá? De esos 300 miligramos por día, se van a absorber 130 miligramos por día. Así que más o menos unos 170 miligramos no se van a absorber, más los 30, más los 30 miligramos que se van a secretar, ahí sumarían entonces los 200 miligramos que se pierden de magnesio por día. Como ya les aclaré con el calcio y el fosfato, va a pasar exactamente lo mismo acá. Cuando digo secreción de magnesio, realmente no es un mecanismo de secreción, sino que son las células intestinales, los enterocitos que se desprenden de la mucosa intestinal y que se van a perder por materia fecal. Así que bueno. Por otro lado, fíjense que lo que vamos a observar también, que hay un intercambio entre la sangre, el magnesio de la sangre, y el magnesio de los tejidos blandos y los dientes. No se sabe la cantidad exacta, porque como les dije, la realidad es que el magnesio no se encuentra muy bien regulado. El calcio se encontraba súper bien regulado por la vitamina D, la paratormona, la calcitonina. El fosfato se encuentra más o menos regulado por la vitamina D y la paratormona. Y el magnesio no se conoce bien todavía su regulación. Así que va a haber un intercambio, o sea, se va a depositar magnesio desde la sangre hacia los tejidos blandos y hacia los dientes, o viceversa, desde los tejidos blandos y los dientes se va a liberar magnesio a la sangre. Pero bueno, no se conoce la cantidad exacta. ¿tá? Lo que sí sabemos es que la magnesemia normal es de 1,4 a 2,5 miligramos por decilitro. El equilibrio entre la sangre y el hueso, eso sí se conoce, se sabe que se deposita magnesio desde la sangre hacia el hueso mediante la acreción ósea en una cantidad de 200 miligramos por día. Y la misma cantidad es la que se va a sacar desde los huesos y se va a liberar hacia la sangre. Y recuerden que a esto le llamamos resorción ósea. ¿Está? Así que bueno, seguimos manteniendo el equilibrio. Finalmente, ¿qué cantidad de magnesio es la que se va a filtrar en los riñones? La cantidad de magnesio que se filtra en los riñones, fíjense que es de 2.000 miligramos por día, de los cuales se van a reabsorber 1.900 miligramos por día y solamente 100 miligramos por día es lo que vamos a eliminar por orina. Entonces, como pueden ver acá, de los 300 que ingresaron, 200 miligramos se pierden por materia fecal, 100 miligramos se pierden por orina. Así que, como ya hicimos con como ya hicimos con el calcio y con el fosfato, vamos a hacer lo mismo con el magnesio. Veamos entonces primero cómo se va a absorber, este magnesio en el intestino delgado. Vamos a pasar entonces nuevamente a nuestro pizarrón, como ya veníamos haciendo hasta ahora. Ahí está. Entonces, fíjense que tenemos otra vez nuestro enterocito, estamos hablando de duodeno yeyuno, donde se absorbió calcio, también se absorbió fósforo, ¿sí? La luz, y de este lado tenemos la sal. ¿De qué manera entonces va a ingresar el magnesio al enterocito? El magnesio puede ingresar al enterocito por un transporte activo primario, es decir, sería una bomba, es lo que se sabe hasta ahora. Una bomba de magnesio, digamos. Estas proteínas transportadoras que van a hacer que ingrese magnesio al enterocito se llaman TRPM6, por ejemplo, y tenemos la TRPM7, no es TRPB como en el otro caso. Estos son TRPM6, TRPM7.
De esa manera, fíjense entonces cómo ingresa magnesio al enterocito. Y luego el magnesio va a pasar hacia la sangre, se va a absorber a sangre en el intestino delgado mediante un transporte activo secundario de tipo contratransporte. Estamos hablando del contratransportador sodio-magnesio. Fíjense, entra sodio a la célula a favor de su gradiente y de esa manera el magnesio se puede absorber a sangre. También una pequeña cantidad de magnesio puede absorberse en los intestinos por vía paracelular, como pueden ver acá, es decir, por el espacio que hay entre dos enterocitos. De esa manera, entonces, fíjense cómo absorbimos magnesio hacia la sangre. Esto es lo poco que se sabe, digamos, pero bueno, es lo que no se sabe incluso su regulación, no se sabe si hay alguna hormona que lo puede regular, pero bueno, algo de esto es lo que ya sabemos. ¿Tá? Vamos a repasar entonces esto que les estuve diciendo recién. Fíjense entonces, en cuanto a la absorción de magnesio en intestino delgado, perdón, me equivoqué acá, les dije que, bueno, calcio y fosfato estaba perfecto, duodeno y yeyuno es donde se absorbía, y acá me equivoqué, dije duodeno, yeyuno y no, es yeyuno, ilion. Entonces, duodeno y yeyuno se absorbe el calcio y el fósforo, y yeyuno, ilion es donde se absorbe el magnesio. Así que está bien así como lo puse acá. No se conoce bien su regulación hormonal, que eso ya les había contado, y fíjense, les sé escribir por las dudas el mecanismo que observamos en intestino. ¿Ah? Es decir, el magnesio va a ingresar al enterocito por medio de las proteínas transportadoras, TRPM6 o TRPM7. Como son bombas de magnesio ATPasa, básicamente, porque es transporte activo primario. Y luego el magnesio va a pasar hacia la sangre, se va a absorber la sangre mediante un contratransportador sodio-magnesio. Por las dudas, les puse acá, no es necesario, si no quieren poner la bomba no importa, porque la bomba simplemente sirve para explicar que este sodio que sacó la bomba es el que se utiliza para hacer el transporte activo secundario. Pero bueno, eso ya sabemos en todos los temas. Siempre que hacemos un transporte secundario, sí o sí, antes necesitamos de un primario. Pero bueno, si no quieren, no la dibujan porque no hace la explicación. Y como también les dije, el magnesio también se puede absorber, como pueden ver, por vía paracelular, es decir, a través del espacio que hay entre dos enterocitos. ¿Tá? Eso entonces es lo que está ocurriendo en el intestino delgado. No se sabe qué hormona puede regular esto, como sí sabíamos cuando estudiamos calcio y magnesio. Así que, en cuanto a los riñones, ¿cómo van a ser? Pueden poner acá manejo renal del magnesio o procesos tubulares del magnesio. De alguna de las dos formas le puede preguntar el profe. Como ya les dije, lo que más preguntó el profe en los orales el año pasado fue manejo renal del sodio, manejo renal del potasio, manejo renal del calcio y el del fósforo. El del magnesio él también lo dio, así que tranquilamente lo puede preguntar. ¿Está? Entonces, ¿qué habíamos dicho del manejo renal del magnesio? Habíamos dicho que en los glomérulos renales se filtra el 100% de magnesio. Perdón, 2.000 miligramos por día, que imagínense que representa el 100%. Entonces, de los 2.000 miligramos por día, que sería el 100% del filtrado, fíjense que se va a reabsorber el 95%, o sea, unos 1.900 miligramos por día. No está bien regulado por hormonas, nuevamente, así que no les puedo poner acá para tu hormona o vitamina D como en los otros casos. O sea, no se sabe bien todavía cómo se regula esta reabsorción de magnesio. A este 95% lo vamos a dividir de la siguiente manera. En el túbulo contorneado proximal se va a absorber el 15% de magnesio. En el asa ascendente gruesa de Henle se va a absorber la mayor cantidad, que es el 70% del magnesio filtrado, y en el túbulo contorneado distal, el 10% del magnesio filtrado. Así que, por lo tanto, ahí está todo el 95% que se reabsorbió. Por lo tanto, solamente se va a excretar por orina el 5% restante, es decir, unos 100 miligramos por día, ¿tá? Más los 200 que se excretaron, que se eliminó por materia fecal, ahí tengo los 300 miligramos por día que se compensa
con los 300 que habíamos ingerido con los alimentos. ¿Ah? Fíjense, les hice por las dudas también acá, como siempre, el túbulo, pero lo que dijimos hace un rato está acá dibujado, fíjense. Del 100% de magnesio que se filtró en los glomérulos y que llega al túbulo proximal, fíjense, el 15% se va a reabsorber en el túbulo proximal, por lo tanto el 85% restante continúa su recorrido, hasta que llegamos al asa ascendente gruesa de Henle. Ahí se va a reabsorber 70% de magnesio, me va a quedar solamente el 15%. Continuamos el recorrido y en el túbulo distal se va a reabsorber el 10% que nos faltaba. Así que, por lo tanto, fíjense que nos queda ese 5% que es lo que se va a excretar por orina, es decir, unos 100 miligramos por día. ¿Tá? ¿Cómo vamos a reabsorber este magnesio en los riñones? Lo tienen dibujado ahí, pero como ya saben, está bueno si lo explicamos paso por paso. Así que vamos a ir a nuestro pizarrón. Acá estaba lo del enterocito que habíamos estudiado hace un rato. Vamos a ver ahora, primero lo que va a pasar en el túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado proximal, el magnesio, fácil, se va a reabsorber por vía paracelular. Si ustedes recuerdan, en ningún momento cuando dimos renal, en ningún momento hablé de que el magnesio se reabsorbía por vía transcelular. Como les digo siempre, el sodio, ¿se acuerdan? Se reabsorbía con glucosa, con galactosa. Acá también reabsorbíamos fructosa, aminoácidos, dipéptidos, tripéptidos, pero nunca hablamos de magnesio. Ahora, si ustedes se acuerdan, el sodio y el agua que se reabsorben por vía transcelular el sodio y la glucosa que se reabsorben por vía transcelular arrastraban agua. Y el agua se reabsorbía por vía paracelular. Al reabsorberse agua por vía paracelular, ahí llevaba solutos con ella. Por ejemplo, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro. ¿Tá? Así que vamos a decir entonces que el magnesio se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal gracias al arrastre del disolvente, que ya lo hemos estudiado un montón de veces. Así que lo hemos estudiado así en renal en general, lo hemos estudiado en el metabolismo en los procesos tubulares del sodio, del potasio, del calcio, ahora del magnesio. O sea, ya van varias veces que cuando dimos agua también lo estudiamos. Así que el agua, al reabsorberse por vía paracelular, arrastra, lleva magnesio y otros iones con ella. Así que de esta manera se absorbe magnesio en el túbulo contorneado próximo. Bastante fácil. Vamos a ver ahora qué va a pasar en el asa ascendente gruesa de Henle. La explicación es la misma que vimos para el calcio, es decir, el magnesio se va a reabsorber en el asa ascendente gruesa de Henle por vía paracelular otra vez. Pero ¿qué pasa? Recuerden que no puede ser por arrastre del disolvente. ¿Por qué? Porque este asa ascendente gruesa, recuerden que es impermeable al agua. Así que acuérdense que el magnesio acá se va a reabsorber por retrodifusión del potasio. Así que repasemos por última vez, creo que quinta o sexta vez, este mecanismo. Entonces, recuerden, en la membrana apical de esta célula del asa ascendente gruesa se va a activar un transporte activo secundario, que es el cotransportador sodio, potasio, 2-cloro. El potasio entonces que ingresa al interior de la célula, recuerden que la mayor parte se absorbía, pero nos va a interesar el 10% de potasio que hace retrodifusión. Recuerden que al salir el potasio, el 10% de potasio, hacia la luz tubular, hace que la luz adquiera carga positiva de más 8 milivoltios. A esta carga positiva en el exterior de la membrana le llamábamos PTP, potencial transepitelial luminal positivo. Esa carga positiva que está en el exterior de la membrana, recuerden que va a repeler a cationes para que se reabsorban por vía paracelular. Recuerden que el magnesio se va a reabsorber junto con sodio, calcio, potasio, que son otros cationes que también vamos a tener acá. Así que
Y fíjense que por lo tanto, esa va a ser la regulación que vamos a tener en el asa ascendente gruesa. La absorción de magnesio nuevamente por vía paracelular. Y por último, fíjense que nos está quedando el túbulo contorneado distal. En el túbulo contorneado distal va a ocurrir lo mismo o parecido a lo que ocurrió en el intestino delgado. Es decir, el magnesio se va a reabsorber por un transporte activo primario, es decir, por una bomba de magnesio básicamente. Recuerden que las proteínas, en este caso, tenían nombre especial. Se llamaban TRPM6 o puede ser la TRPM7. Una vez que el magnesio ingresa a la célula del túbulo contorneado distal, se va a reabsorber a sangre por un transporte activo secundario. ¿Tá? Es decir, el magnesio se va a reabsorber. En los libros ustedes saben que dice que no se sabe con qué sustancia hace transporte. Con qué sustancia hace contratransporte. Vamos a mirar el intestino. Yo creo, o sea, no se sabe, pero si es parecido al intestino, fíjense, ¿se acuerdan que en el intestino hacíamos contratransporte con sodio? O sea que podría ser con sodio, pero la realidad es que en el 3-Guerre, por ejemplo, dice que no se sabe todavía con quién hace contratransporte el magnesio. Podría ser con sodio, pero bueno, esa es la teoría, no se sabe bien. Así que ahí queda la explicación. ¿Tá? Y con esto entonces, fíjense que vimos cómo se reabsorbe todo el magnesio en los riñones. ¿Tá? No sabemos qué hormona se va a encargar de regular esto, así que bueno, ¿tá? Es lo que se conoce hasta ahora. ¿Tá? Así que, en el caso que el profe les pida en renal, cómo se regula la reabsorción de calcio o de fósforo, fíjense que es lo que estuvo preguntando en los orales, eso es lo que él quiere. En cada túbulo, más o menos qué porcentaje se reabsorbe, si hay alguna hormona que lo regula. Las hormonas justamente las vamos a estudiar seguramente, si nos da el tiempo hoy, si no mañana. ¿tá? Pero estamos re bien con la clase, así que seguramente mañana vamos a dar más tranquilos. Así que, acá está lo que les decía, ¿ven? En túbulo contorneado proximal, fíjense que por vía paracelular, es decir, por arrastre del disolvente, vamos a reabsorber magnesio fíjense, en la célula tubular del asa ascendente gruesa de Henle, por retrodifusión de potasio, vamos a absorber magnesio también por vía paracelular. ¿Se acuerdan del receptor sensor de calcio? Vuelvo hacia atrás. Lo vimos en calcio también. Bueno, es igual. Bueno, se llama, les aclaro, se llama receptor sensor de calcio, como habíamos visto, es un receptor asociado a proteína GQ. Y cuando se activa, me inhibe al cotransportador sodio-potasio y los cloros y al canal del potasio. Bueno, por más de que se llame receptor sensor de calcio, lo que se vio es que ese receptor sensor de calcio no le cambian el nombre. También a ese receptor se puede unir el magnesio. El nombre ya le quedó así. Receptor sensor de calcio. Así como podía unir calcio, también puede unir magnesio. Así que no conocemos ninguna hormona que me regule el magnesio. La única regulación que encontramos es a esta altura. Una vez que el magnesio se absorbió, como ustedes pueden ver acá, al aumentar el magnesio en sangre, el exceso de magnesio se va a unir a este receptor sensor de calcio, que es un receptor asociado a proteínas GQ. Y por lo tanto, al activarse este mecanismo, se inhibe al cotransportador sodio, potasio, 2 cloro, y también se inhibe al canal de potasio. Fíjense que entonces, si no ingresa más potasio a la célula y tampoco puede hacer retrodifusión, no se va a producir el PTP y por lo tanto ya no se va a poder reabsorber más magnesio por vía paracelular. Así que fíjense, el receptor sensor de calcio es muy importante para regular la reabsorción de calcio y, como pueden ver acá, de magnesio a nivel del asa ascendente gruesa de Henle. Y se llama receptor de sensor de calcio siempre. Pero bueno, tanto el calcio como el magnesio se pueden unir y activar este mecanismo de feedback negativo que ustedes están observando. ¿Sí? Muy interesante
El receptor sensor de calcio lo vamos a ver en otras hormonas también, en otros tejidos, perdón. Ya les voy a contar. Por último, dijimos que en el túbulo distal, por el TRPM6 o el 7, puede ser, que es una bomba de magnesio, ingresa magnesio al túbulo distal y se reabsorbe hacia la sangre en contratransporte con una sustancia desconocida, que si es igual que intestino, podría ser sodio, pero bueno, no se sabe todavía. Así que esto es lo que sabemos hasta ahora acerca del magnesio. Con esto entonces terminamos todo el metabolismo fosfocálcico, ¿se acuerdan? Bueno, ahora cambió, se llama metabolismo del calcio, del fosfato y del magnesio, ¿está? Ya vimos entonces los tres, en intestino, en riñón, así que lo que el profe les pregunte, fíjense que le pueden contestar, y es lo que estuvo preguntando en los orales, así que tengan cuidado. Sodio y potasio, creo que la mayoría contestó bien. Ahora, cuando empezó a preguntar calcio y fosfato, ahí se complicó la cosa. Ahora ya saben, ¿está? Bien completito. Esto lo saqué del libro que él le dejó, que es el 3R, así que ahí lo van a encontrar. No es necesario que lo lean, yo lo saqué y les ordené acá todo para que lo tengan ya para estudiar. Y también el profe dio en clase, así que no está en sus apuntes, no está en el Constanzo, por eso le digo, no está en el Gaito. Así que bueno, entonces, ahora que ya conocemos entonces el metabolismo del calcio, del fosfato y del magnesio, si ustedes se acuerdan, al comienzo de la clase, yo les dije que estos tres iones en su mayor parte estaban en los huesos. Por ejemplo, el 98,9% del calcio estaba en los huesos. ¿Ah? El 85% del fósforo está en los huesos. El 60% del magnesio está en los huesos. Así que estudiemos un poquito más acerca del hueso, es decir, del tejido óseo. En las clases de primaria, cuando estudiamos la organización jerárquica del cuerpo humano, creo que era la primera o la segunda clase, si mal no recuerdo, un montón, yo ya les había adelantado que el hueso, el tejido óseo, es un tejido conectivo especializado, ¿verdad? Así que, como todo tejido conectivo, va a estar formado por varios componentes, como siempre, célula y matriz extracelular, como cualquier tejido conectivo. ¿Cuáles van a ser las células que forman parte de este tejido óseo? Vamos a ver que tenemos los osteoblastos, que su función es la acreción ósea, es decir, el depósito de, la acreción ósea o el depósito de hueso. Vamos a estudiar también a las otras células que son los osteocitos. Y acá está el problema. Seguramente en histología, a mí, yo no sé a ustedes, pero a mí por lo menos en histología me habían enseñado que los osteocitos eran como los osteoblastos, pero ya inactivos. O sea, que no tenían mucha actividad. Y la verdad es que no es tan así. Yo no sé en histología que dieron ustedes. Eso me acuerdo que era lo que yo aprendí. Pero en fisiología no es tan así. Fíjense qué función tienen los osteocitos. Va a parecer que está mal lo que estoy diciendo, porque a nosotros nos enseñaron que los osteocitos eran como los osteoblastos, pero ya inactivos. No. Los osteoblastos realizan depósito de hueso, pero fíjense que los osteocitos realizan resorción ósea. Sacan calcio, o sea, sacan las sales del hueso hacia la sangre. Ya vamos a estudiar que los osteocitos realizan una de las fases de la resorción ósea que se llama fase rápida o también llamada osteólisis. Ya vamos a ver lo que es eso, ¿tá? Finalmente tenemos los osteoclastos. Recuerden que los osteoclastos son macrófagos y su función va a ser también la resorción ósea, al igual que los osteocitos, o sea, sacar sales de los huesos hacia la sangre. Ahora, los osteoclastos van a realizar una fase diferente a la de los osteocitos. Van a realizar la fase lenta de la resorción ósea, o también llamada resorción ósea propiamente dicha. Ya vamos a hablar de esas cuestiones y de cuáles son las hormonas que van a actuar ahí. Pero bueno. Por otro lado, aparte de las células, vamos a tener matriz extracelular. La matriz extracelular, como siempre, va a estar formada por fibras, en este caso por fibras de colágeno, y también tenemos, como siempre, sustancia amorfa. Solo que en este caso la sustancia amorfa tiene muy poca agua, o sea, el hueso es principalmente seco, digamos, tejido seco,
muy poca agua. También vamos a tener proteoglicanos, estoy hablando del ácido hialurónico y el condroitin sulfato principalmente, y cristales de hidroxiapatita. Acá en los cristales de hidroxiapatita es donde tenemos calcio y fosfato. Y magnesio muy poquito, la verdad, pero bueno. Estos cristales entonces son los que se van a formar para que el hueso sea bien duro, bien resistente. Bueno, eso sería entonces en cuanto a cómo está formado el tejido óseo. Vamos a ver que tenemos dos tipos de hueso, digamos, dos tipos de tejido óseo, que tenemos el hueso cortical y el hueso trabecular. Lo podemos tener en el mismo hueso, ¿no es cierto? En el caso del hueso cortical, o también llamado hueso compacto o hueso lamelar, vamos a ver que representa el 80% de la masa del hueso. Entonces, del hueso que nosotros tenemos, el 80% suele ser hueso cortical o compacto o lamelar. ¿tá? Como ven, se encuentra ubicado en la corteza del hueso, es decir, en la capa más externa de todos los huesos, y en la mayor parte de los huesos largos solemos tener hueso compacto. ¿tá? ¿Cómo está formado un hueso cortical? Está formado por el mineral óseo, o sea, la parte de calcio, fosfato, magnesio, y mucha matriz extracelular y poca cantidad de osteocitos. ¿ah? Muy poca cantidad. Su tasa de renovación es baja, ¿qué quiere decir? Que no hace mucha ni acreción ni resorción ósea. Muy poco lo hace. Por otro lado, vamos a tener el hueso trabecular. En el caso del hueso trabecular, también lo podemos llamar hueso esponjoso o hueso medular, y representa el 20% generalmente de la masa de todos los huesos que tenemos en el cuerpo. ¿Dónde lo podemos encontrar? Generalmente está en el interior de los huesos y en la mayor parte de los cuerpos vertebrales. Entonces, si alguna vez en anatomía ustedes vieron una vértebra, habrán visto que el cuerpo de la vértebra en la parte externa tiene como, se nota, un hueso que no tiene casi poros, casi agujeros. Y después en el cuerpo de la vértebra ven todos poros, todos agujeritos que tiene el cuerpo. Bueno, ese es el hueso trabecular. Y la capa más externa, bueno, justamente el hueso cortical. Así que todos los huesos tienen un poco de hueso cortical y un poco de hueso trabecular. El hueso trabecular, fíjense, está formado por finas espículas óseas, ¿tá? Por eso parece como si tuviera agujeros, como si tuviera poros, y muchos osteoblastos y osteoclastos. ¿tá? O sea que si tiene muchos osteoblastos y osteoclastos, son estos los que renuevan, o sea, hacen acreción ósea y resorción ósea constantemente. Por eso vamos a decir que su tasa de renovación es alta. ¿tá? Perfecto. Eso sería en cuanto a la estructura que más o menos tiene un hueso. ¿Cómo se sintetiza el hueso? Vamos a hablar entonces de la osteogénesis, es decir, cómo se forma el hueso. Estamos hablando, yo les estoy por hablar ahora de cómo se forma el hueso en el embrión, o sea, la primera vez que se forma un hueso. Y después hablaremos de la renovación, ¿no es cierto? Que es la acreción, que es el depósito de hueso, y la resorción, que eso ocurre constantemente en el organismo en un adulto. Pero bueno, empecemos por el principio. ¿Cómo se va a formar el hueso desde el inicio? Cuando todavía no tenemos hueso, tenemos tejido solamente blando. ¿ah? Entonces, ¿qué es la osteogénesis? Vamos a decir que es la síntesis de hueso, o sea, de tejido óseo, y es producida por los osteoblastos. Entonces, el proceso de osteogénesis comienza de la siguiente manera. Los osteoblastos lo primero que van a hacer es sintetizar matriz ósea. Es decir, también le pueden llamar sustancia osteoide, como ustedes quieran. Yo por ejemplo en histología le llamaba así, le llamaba sustancia osteoide. ¿Cómo va a estar formada la sustancia osteoide? Va a estar formada por colágeno, que ese colágeno, fíjense cómo va a formar una red o un entramado. ¿ah? Y también muchos proteoglicanos como el ácido hialurónico y el condroitin sulfato. ¿tá? La consistencia que tiene esta sustancia osteoide es muy blanda todavía, muy flexible, como el cartílago. ¿Por qué? Porque todavía no se depositaron en esta sustancia osteoide, todavía no se depositaron calcio y fosfato. O sea, ni siquiera se osificó, se endureció este tejido. Así que es muy blandito, tiene mucha agua, todavía no se depositaron calcio, fosfato y magnesio. ¿tá? Así que bueno. En la segunda etapa lo que va a pasar es lo siguiente.
se van a empezar a depositar calcio y fosfato sobre esta red de colágeno y proteoglicanos. Y se van formando como nidos de sales que van a ir creciendo. ¿Tá? Es decir, se va a depositar calcio y fosfato en este tejido debido a la ausencia de un inhibidor de depósito, de fósito, dice ahí, inhibidor de depósito llamado pirofosfato. Entonces, la historia es más o menos así. Igual el dibujo que voy a hacer es horrible, pero como para que se entienda lo que intenté dibujar en ese caso. Entonces, ¿creen que vamos a ir a nuestro pizarrón? Como siempre. Entonces, vamos a suponer que acá están las fibras de colágeno que yo les había comentado, ¿se acuerdan? Tenemos los osteoblastos, entonces sintetizan la sustancia osteoide, que está formado por una red, por un entramado de fibras de colágeno. Así que supongamos que este es el colágeno que yo les estaba diciendo. Eso pasa entonces cuando se sintetiza la sustancia osteoide. Vamos a suponer que ahora estamos en la segunda fase, que como les dije era que se iban depositando sales de calcio y fosfato. Entonces, estas sales, este calcio y este fosfato que se va depositando empieza como un puntito. Imagínense que se empieza a depositar ahí un poquito de calcio y fosfato ahí, otro poquito por acá, otro poquito por acá. Es decir, en las uniones que tenemos de las fibras de colágeno. Ahora, cada vez que llegue más calcio y más fosfato al hueso, este pequeño puntito de sales que comenzó, se va a empezar a agrandar. Es decir, se van a ir formando nidos. Fíjense, acá hay un nido, acá hay otro, fíjense. Se empieza a depositar sales de calcio y fosfato. Y esto empieza a aumentar de tamaño, ¿ven? Cada vez se hace más grande. Este también. Cada vez que se deposita calcio y fosfato, fíjense cómo va aumentando de tamaño. Y cada vez se empiezan a formar cada vez más depósitos. Estos serían los nidos de diferentes tamaños. Comienza así. Cada vez que va llegando calcio y fosfato, estas sales de calcio y fosfato se van a ir depositando sobre el colágeno. O imagínense que acá, ven también, se empieza a depositar sales y los nidos, ven, van aumentando y en algún momento se encuentran con el otro nido. Lo mismo está acá, imagínense, al ir creciendo con el depósito de sales, se termina encontrando con los demás y van cubriendo toda esta sustancia osteoide que antes solo eran fibras de colágeno y proteoglicanos, pero ahora se fueron depositando estas sales de calcio y fosfato. Estas sales todavía no son cristales de hidroxiapatita, todavía no. Le vamos a llamar sales de calcio y fosfato, que se van depositando sobre las fibras de colágeno y se van uniendo con los otros nidos de sales que estamos viendo ahí. Estas sales de calcio y fosfato se van a poder depositar justamente en el colágeno debido a que este colágeno no tiene pirofosfato. Yo creo, sí, ahora que recuerdo, cuando estuvimos hablando en cardio, no sé si se acuerdan de la calcificación de la aorta, yo les había comentado acerca de este pirofosfato, este inhibidor. Entonces, los huesos habitualmente no tienen este inhibidor de la calcificación, que es el pirofosfato. El resto del cuerpo tiene que tener, el resto de los tejidos. Por ejemplo, una aorta. La pared de la aorta no tiene por qué calcificarse. ¿Por qué? Porque tiene en su pared este inhibidor del depósito de sales, que es el pirofosfato. Ahora, imagínense en un anciano. Dijimos que en pacientes que tienen más de 85 años, más de 80 años, aparece esta calcificación de la aorta. Bueno, con la edad puede ser que en la aorta se haya perdido este inhibidor, que es el pirofosfato. Por eso se empieza a depositar sales de calcio y fosfato en la aorta y la aorta se calcifica. Pero eso, bueno, por la edad. Ahora, realmente no tendrían que calcificarse otros tejidos que no sean tipo los dientes y los huesos, ¿no? Porque esos tejidos nada más no tienen el pirofosfato. Es simplemente para recordar que ya lo habíamos hablado en cardio. Así que fíjense, se formaron los nidos. Estos nidos de sales de calcio y fosfato que se fueron formando se van a calcificar, se van a endurecer. Todavía no se van a formar cristales de hidroxiapatita. Estas sales que se forman se van a ir endureciendo al tejido, todavía no en forma de cristales, y este proceso de calcificación dura unas 2 semanas más o menos, 1 o 2 semanas. Finalmente,
Después vamos a hacer la osificación. Así que calcificación y osificación no es lo mismo. En la calcificación el hueso se va a endurecer, todavía no va a tener la consistencia total del hueso, pero sí, empieza su proceso. Todavía no vamos a tener cristales de hidroxiapatita. Así que al calcificarse el hueso, los osteoblastos van a quedar rodeados por el hueso endurecido, por el hueso calcificado, y ahí van a pasar a convertirse, o sea, se van a convertir en osteocitos, ¿tá? Que es lo que les dibujé acá. Ahora en todo caso les dibujo de vuelta, ¿tá? Los osteocitos, entonces, como pueden ver acá, tienen forma lenticular y, obviamente, piénsenlo de esta manera, un osteocito no puede quedar totalmente rodeado de hueso calcificado, porque se puede morir esa célula. Así que los osteocitos van a emitir prolongaciones para comunicarse con otros osteocitos que también quedaron rodeados de huesos calcificados, ¿tá? De esta manera van a formar lo que se conoce como sistema de membranas osteocíticas, ¿tá? Entonces, cuando ustedes lean o escuchen que el profe habla del sistema de membranas osteocíticas, acuérdense que está hablando de los osteocitos, conectados por sus prolongaciones citoplasmáticas, nada más. Así que, para que entiendan el dibujito que hice ahí, vamos a dibujarlo de vuelta. Entonces, vamos a suponer que este es un osteocito, ¿tá? Como dice su nombre, tiene, como dice ahí en el pizarrón, tiene forma lenticular, forma como de anteojo, como de lente, ¿tá? Y tiene sus prolongaciones, ¿ven? Así que esto es un osteocito. Este osteocito, antes recuerden que era un osteoblasto, pero ¿qué pasa? Sintetizó la sustancia osteoide, es decir, colágeno, ¿se acuerdan? Colágeno con proteoglicanos, vinieron las sales, vinieron el calcio y fosfato y se depositaron dentro de, como ven acá, el osteoblasto sintetizó el colágeno y los proteoglicanos. Luego llegan por sangre el calcio y el fosfato. Recuerden que acá en el centro siempre hay un vaso sanguíneo, así que una arteriola, un capilar, así que el calcio y el fosfato llegan por sangre y se empiezan a depositar ahí en ese colágeno y empiezan a formar nidos, ¿ah? Me cubren todo el colágeno. Luego ese calcio y el fosfato que llegaron forman sales y el hueso se endurece. Por lo tanto, el osteoblasto queda rodeado de calcio, de hueso calcificado, y se convierte en osteocito. Este es el osteocito entonces que les estoy contando. Imagínense que este osteocito, voy a dibujar en azul, quedó rodeado de huesos, ¿ven? Este es el hueso endurecido, digamos, ya está calcificado. Pero fíjense cómo lo estoy dibujando. Así que este es el hueso calcificado, como les dije. Lo dibujé en color celeste, ¿ah? Todo hueso calcificado. Fíjense de todas maneras que el hueso calcificado no está completamente rodeando a todo el osteocito. Fíjense que entre el hueso calcificado, el hueso endurecido y el osteocito hay como un espacio. En realidad no es un espacio en blanco. Acá, en este espacio que ven acá, hay hueso líquido, o sea, hueso que no se calcifica. Ya les voy a contar que el 1% de los huesos está líquido. ¿Ah? Entonces, entre el hueso calcificado y el osteocito queda hueso líquido, hueso que no se va a endurecer nunca. Ya vamos a ver para qué nos va a servir esto. ¿Ah? Así que, fíjense acá. Por eso, no sé si ustedes en histología se acuerdan que los profes les enseñaban como que los osteocitos quedan rodeados en una laguna, algo así. Seguramente les contaban los profes. Bueno, en realidad, en esta laguna realmente hay líquido. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos el hueso compacto. Y esto que les pinté acá en amarillo es hueso líquido. Exactamente se llama así. Le pueden llamar hueso líquido, o si quieren, le pueden llamar líquido óseo. O sea, el 99% del hueso se calcificó, les dije ahí, pero hay un 1% que no. Y van a ver que esto me va a servir para funciones que yo les tengo que contar. Y otra cosa, imagínense si este osteocito no tuviera sus prolongaciones.
no tendría cómo comunicarse con las otras células ni nutrirse. Así que, por lo tanto, imagínense que este osteocito emite prolongaciones que le van a permitir comunicarse con otros osteocitos. Por ejemplo, así como estoy dibujando, ¿ven? Acá hay otro osteocito. Lo mismo de este lado. Acá, imagínense que se va a comunicar con otros osteocitos, que a su vez se comunica con otros, ¿ven? Acá hay otro osteocito. Este otro osteocito, por ejemplo, vamos a dibujar acá como para que tengan una idea, se va a comunicar por estas prolongaciones que tienen con otro osteocito y así, ¿ven? ¿Ven cómo se van comunicando entre sí todos los osteocitos? Bueno, a esto es lo que se conoce como sistema de membranas osteocíticas. En todo este sistema de osteocitos que están intercomunicados va a haber hueso calcificado, hueso duro, pero también vamos a tener líquido óseo rodeando, bañando a estos osteocitos, ¿verdad? Por ahora les estoy enseñando las estructuras. Ya vamos a ver por qué me interesa saber que el hueso está calcificado y por qué me interesa hablar del hueso líquido o líquido óseo, ¿verdad? Pero bueno, ya vamos a charlar de ese tema. Por último, nos está quedando, entonces, recuerden que esta calcificación ocurre en 1 o 2 semanas. Me está faltando realizar la osificación. Entonces, el hueso ya está duro, pero en la osificación se van a formar cristales de hidroxiapatita, que van a hacer que este hueso sea más duro aún, más resistente, ¿tá? Así que, por lo tanto, esperen que apague un ratito la luz. Por lo tanto, entonces, fíjense, acá tienen el dibujito que les hice, como para que entiendan lo que había dibujado. ¿Ah? Fíjense que acá dibujé muchos osteocitos unidos entre sí. Esto es el sistema de membrana osteocítica. En color verde les dibujé el hueso compacto, el hueso calcificado, y en color rojo el líquido óseo, hueso líquido, que es como una laguna de hueso que no se calcificó, que está rodeando a todos los osteocitos. Así que, en último, recuerden que estamos estudiando osteogénesis. Ya hicimos la síntesis de sustancia osteoide, llegaron calcio y fosfato y se depositaron sobre la sustancia osteoide, se calcificó este hueso, se endureció, lo cual hizo que el osteoblasto se convierta en osteocito, y finalmente el último paso es la osificación. En la osificación, entonces, vamos a ver que las sales de calcio y fosfato se van a reordenar para formar los cristales de hidroxiapatita. O sea, realmente forman cristales que, como les dibujé acá, tienen esta forma, estos cristales, y la osificación va a durar entonces unos 2 a 4 meses. Así que bueno, fíjense que realmente ahí vamos a tener el hueso como nosotros lo conocemos, un hueso bien resistente, que no sé si alguna vez vieron una persona cuando se golpea o se dobla. Hay personas, por ejemplo, que se les ha llegado a doblar el brazo, por ejemplo, o los dedos, y sin embargo no se quebraron. Entonces, el tema es así. ¿Necesito que el hueso sea duro? Sí, pero no tan duro. ¿Por qué? Porque si el hueso es demasiado duro va a ser muy rígido, y eso va a hacer que se fracture más fácil. Entonces, necesito que el hueso sea duro para que sea resistente, pero también que sea un poquito elástico, podríamos decir, o sea, que sea duro para darle resistencia, pero también que se pueda deformar un poco, ¿no? No quiero que sea ni muy blando como el cartílago, ni demasiado duro, porque se podría quebrar. Es como un intermedio, ¿no? Parece que el hueso es recontra duro, pero en realidad es bastante flexible. Así que es algo que les puse acá. Fíjense. Entonces, como les dije hace un ratito, ya les había dicho recién, el tejido óseo que yo les dibujé hace un rato, el 99% está osificado, está compacto, está duro, pero el 1% está líquido. Es lo que llamábamos hueso líquido o líquido óseo, y representa el 1% de los huesos. ¿Para qué les estoy contando esto? Bueno, las hormonas que vamos a estudiar son las que me van a regular esto que les conté recién. Por ejemplo, la paratormona me va a regular entonces esta cantidad de huesos que yo les conté. Ya vamos a ver cómo es el mecanismo, ¿no? Y como les dije hace un rato, quiero que el hueso esté duro, esté osificado, sí, pero que no sea demasiado duro. Así que el hueso, gracias a las características que les conté, o sea,
componentes que tiene, es resistente al estiramiento y a la compresión. El colágeno es el que le aporta la flexibilidad al hueso, así que le da resistencia al estiramiento. Entonces, el hueso se puede deformar un poquito, y eso evita que se quiebre fácilmente. Pero los cristales de hidroxiapatita son los que le dan rigidez, por lo tanto le dan resistencia a la compresión. Entonces, nos ha pasado a veces un par de veces, donde los dedos a lo mejor sentimos que se doblan un poco y no se fracturan. Bueno, porque el hueso tiene cierta flexibilidad que se le da el colágeno, pero los cristales le dan cierta dureza, que lo hacen ser resistente. Ese juego de las dos cosas hacen que no sea muy blando el hueso porque se va a deformar demasiado, pero que tampoco sea muy rígido porque se va a fracturar rápido. Así que los huesos son rígidos, sí, pero con cierta flexibilidad, ¿tá? Y eso es lo importante, ¿tá? Así que, entonces, bueno, bastante rápido dimos la clase de hoy, así que, ¿qué es lo único? ¿No? Terminamos con bastante tiempo, pero bueno, por ser domingo, terminamos una hora antes que lo habitual. Entonces, ¿qué nos queda ver para la última clase, que va a ser la clase de mañana? Nos falta ver las hormonas. Fíjense que yo ya les había adelantado. Entonces, lo que vamos a hacer mañana es estudiar la vitamina B, la paratormona y la calcitonina. Y una vez que terminemos eso, vamos a ver las patologías de la paratormona y la vitamina D. Vamos a ver que calcitonina no tiene trastornos. Y eso entonces es lo único que nos quedaría ver. Así que mañana a la mañana ya vamos a estar terminando con los temas para la ERA. ¿Okay? Por ser domingo, no les molesto más. Gracias por bancarme. Y ya saben, cualquier duda que tengan, me pueden preguntar. Que yo estoy acá, así que les voy a responder. Así que nos vemos mañana. De nada, de nada. Gracias por aguantarme. Nos vemos mañana entonces para la última clase y ahí ya estamos con todos los temas para la ERA. A descansar un poco ahora. Chaucito.